Ya estamos conectados en este momento con todos ustedes en esta tarde muy especial, con la finalidad de poder, perdónenme ustedes un momento, están llegando ahí los mensajitos, estamos en vivo, son cositas que pueden pasar, con la finalidad de conversar en esta oportunidad sobre un tema relevante en el ámbito del arrendamiento de los alquileres temporales como el Airbnb. Me presento con ustedes, ya ustedes ya me conocen algunos, mi nombre es Michael Arguedas, abogado principal del estudio Arguedas y Asociados. Estamos el día de hoy desde la sede de nuestro estudio aquí en el distrito de Miraflores, en Lima, Perú. Y la idea de esta sesión es que podamos conversar en compañía grata de nuestra locutora el día de hoy, la doctora Dora Arguedas, quien nos va a apoyar en el tema relacionado con alquileres y arrendamientos temporales, porque también, en este caso, ella es agente inmobiliaria y la finalidad de estas sesiones es, muy aparte de llegar en todas las personas que quisieran tener conocimiento sobre el tema, es también conversar con los agentes inmobiliarios que son parte también de esta comunidad que tenemos en estos días, que hacemos estas charlas frecuentemente, ¿no? Sobre los temas jurídicos y vinculados al sector inmobiliario. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Vamos a dar inicio, no nos vamos a alargar mucho ya en la presentación. Gracias, Dorita, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, chicos. Un gusto poder estar aquí en la charla que estamos brindando para agentes inmobiliarios y sobre todo para todo público conocedor que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, es importante hablar sobre este tema porque es muy recurrente en la actualidad y le doy paso al doctor Michael para que pueda explicarnos más sobre lo que es el arrendamiento y los alquileres temporales. Sí, o sea, para empezar en este conversatorio tenemos que fijar los aspectos más claves o medulares, ¿no? Sobre el arrendamiento y cómo vamos a ir diferenciándolo a lo largo de la sesión con el alquiler temporal, que es lo que estamos comentando en la sesión, ¿no? El arrendamiento como tal, como un contrato que está configurado en nuestras normas civiles, está relacionado con la cesión del uso de un inmueble a favor de otra persona. Inmueble que puede estar destinado con la finalidad de que este arrendamiento inmobiliario se configure para la vivienda, para un local comercial o para una actividad en específico. Podemos hablar de otros tipos de arrendamientos de bienes, como pueden ser, por ejemplo, los vehículos, pueden ser inclusive los bienes temporales que se entregan para la industria, imaginémonos el tema de maquinaria, imaginemos el tema relacionado con equipos tecnológicos u otros. Ese tema no lo vamos a conversar acá, estamos hablando de arrendamiento inmobiliario. Ese es en el cual vamos a hacer únicamente el uso. Y el uso, lógicamente, tiene que tener un espacio para establecerse el tiempo, ¿no? La temporalidad. ¿Cuánto tiempo vamos a nosotros a considerar que el arrendamiento es como tal establecido en las normas civiles versus lo que puede ser el alquiler temporal? Entonces, el arrendamiento que está establecido en el Código Civil nos determina que el plazo máximo por el cual podamos nosotros contratar son 10 años. A partir de ese tiempo que se tenga establecido, nosotros podemos determinar que sea un arrendamiento por 6 meses, un año, 3, 4 o hasta 10 años. Hay algunas restricciones, claro, por ejemplo, en el caso de las entidades estatales que pueden contratar solo hasta 6 años. O las personas incapaces. O las personas incapaces también, que tienen un tiempo menor de tiempos. Pero el asunto es que el plazo como máximo es de 10 años y el arrendamiento como tal lo que busca es tener de por medio el uso de un inmueble con una permanencia más abocada al desarrollo de una actividad, ya sea para que lo uses como habitualmente como una residencia o ya sea que lo uses para establecer ahí un comercio o una actividad de índole industrial, ¿no? Entonces, vamos a ver que en este arrendamiento, según las normas civiles, tiene la vocación de permanencia. Claro, permanencia en una etapa determinada, o puede ser inclusive, según el código, por una excepción, ser de manera indeterminada. ¿Qué quiere decir? Puede ser durante 10 años como máximo, pero si no, yo al momento que te requiere el bien, Dora, y yo te digo, te voy a alquilar mi casa. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que puedas tú tenerla, pero cuando yo regrese de viaje, te la voy a pedir y tú me la tienes que devolver. No estamos diciendo que va a ser por 1, 2 meses, ni 6 meses, un año. Pueden ser varios. Como máximo, siempre la regla es 10 años. Entonces, ahí ya estamos abocando a un aspecto de lo que dicen las normas civiles sobre el arrendamiento. Creo yo que con esas consideraciones, y más aún la fijación de una contraprestación económica, porque siempre hablamos que el arrendamiento es
oneroso, tiene que haber de por medio la entrega de dinero a favor del arrendador, y el arrendatario debe de cumplir con ciertas obligaciones establecidas en el contrato. Ahí ya hemos configurado arrendamiento. ¿Cómo lo vamos a ver respecto del tema de los alquileres? Será una cuestión que podríamos ver. Pero en la expertise también, Dora, creo que tú como agente inmobiliario, donde has participado de actividades de arrendamiento, quizás podríamos precisar algún aspecto más adicional importante, Claro, ¿no? claro, sí, doctor. Es muy importante lo que nos viene diciendo el doctor Michael, porque en el expertise del agente inmobiliario vemos muy recurrente el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque siempre hay un arrendatario que es más fácil acceder a este tipo de contratos que a una compraventa. Entonces, cuando una persona busca disponer o alquilar un inmueble, siempre van a surgir riesgos, inseguridades que se puedan producir en el futuro de ese arrendamiento. Entonces es importante, como dice el doctor, tener las cláusulas y las partes específicas de lo que es un contrato de arrendamiento, que debe haber un arrendador y un arrendatario, el fijar una renta convenida, así como también el plazo o la duración de este arrendamiento, que puede ser determinado o indeterminado o determinado. Y sumado a ello, es muy importante que busquemos una asesoría también sobre estos contratos para poder fijar cláusulas específicas que sirvan para proteger a este arrendatario ante futuras situaciones que puedan suceder en un futuro. Entonces, doctor, bajo este contexto que estamos analizando, yo quisiera hacerle unas preguntas que hemos recibido a lo largo de la semana por parte de nuestros agentes inmobiliarios y de que tienen ahí unas ciertas dudas sobre el contrato de arrendamiento. De nuestro chat exclusivo que tenemos con los agentes inmobiliarios, porque tienen que conocer ustedes que nosotros manejamos un chat en el cual los agentes inmobiliarios pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas, a veces internamente al estudio también, y dentro de poco nuestro moderador del evento va a estar publicando también el QR para que ustedes puedan acceder a estos chats y también puedan incorporarse y poder hacer su consulta. La idea que nosotros tenemos en el estudio siempre es apoyarlos en el desenvolvimiento de su actividad dentro de del sector inmobiliario, que es lo principal, ¿no? Pero discúlpame, no te corté con la pregunta, dime. No te preocupes. La primera pregunta que tendríamos que realizarle, doctor, es, en base a estos contratos de arrendamiento, en el que existen y los propietarios son sociedades indivisas o propietarios que han fallecido y están pendientes de tener una inscripción de la sucesión intestada, así como también copropietarios o sociedades conyugales que están en proceso de divorcio, ¿qué aspectos claves debemos tener en cuenta para que estos contratos sean válidos y no tengan conflictos en el futuro? Sí, muy buena pregunta, porque lo principal que nosotros tenemos que tomar en cuenta como arrendadores, como agentes inmobiliarios, como abogados o como especialistas en el sector, es que la problemática relacionada con el arrendamiento viene de la mano con la falta de determinación de quiénes son realmente los titulares que tienen la condición para poder suscribir un contrato válidamente. Es ahí donde el arrendador tiene que ser bien identificado, sea como propietario en el caso de las sociedades indivisas, como representante legal de todas las personas que conforman la titularidad. ¿Qué quiere decir esto? Si son varios copropietarios, tienen que suscribirlo todos, o en su caso, tiene que suscribir uno de ellos, pero teniendo poder y teniendo la representación legal de todos los demás. En el caso también de las sucesiones intestadas, fluye la misma situación como una copropiedad, que tiene que generarse también una representación legal adecuada de todos ellos para que la suscripción del contrato sea válida. Ante una situación que no estamos frente a un contrato firmado por todas las partes, la parte que no intervino en el contrato, es decir, aquella persona que no estuvo en la suscripción del contrato, puede solicitar que ese contrato carezca de eficacia y por ende pueda resolverse y no continuar sus efectos. En este caso, el arrendatario va a sufrir las consecuencias porque ya no va a poder seguir usando el bien. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero igual, no quiero desvirtuar esto frente a la otra situación, que es el alquiler temporal que vienen en los Airbnb o las plataformas digitales, ¿no? Y es ahí
donde también estas situaciones van a repercutir igual. O sea, si estamos hablando de un alquiler temporal, si estamos hablando de un Airbnb o de una plataforma digital donde ha habido la contratación de este tipo de servicios, podemos ser nosotros también con la posibilidad que en cualquier momento la persona que considere que es propietario, pero que no ha suscrito o que no ha autorizado que se publicite a través de las plataformas digitales la contratación de este servicio, puede también solicitarnos a nosotros y pedirnos inclusive el uso del bien, porque está en su derecho al ser copropietario del inmueble. Ahí es donde vamos a comenzar a entrar en los temas más medulares de la diferenciación entre un alquiler y un arrendamiento temporal o alquiler temporal que puede estar basado en plataformas como Airbnb, puede ser Booking, puede ser Marketplace o alguna otra plataforma digital que exista. Ahí es donde encontramos esa diferencia y esa situación que vamos ahora a analizar, porque creo que entrando un poco ya más al campo de las diferenciaciones con este arrendamiento o alquiler temporal. Claro. Sobre la base de lo que estamos exponiendo, surge la siguiente pregunta, doctor. ¿Qué diferencias existen entre un arrendamiento tradicional versus lo que conocemos ahora como alquileres temporales, pero que también es llamado en el sector inmobiliario como Airbnb? Correcto. O sea, el Airbnb o alquiler temporal, para definirlo en mejores términos, va a tener una diferenciación con este primer concepto que hemos fijado en los primeros minutos de la reunión, donde hemos dicho que un arrendamiento clásico, un arrendamiento que está establecido como contrato en el Código Civil, tiene la vocación para el uso con una permanencia, si bien es cierto, temporal, porque igual va a estar definido por un tiempo que esté en el contrato, pero va a tener una permanencia. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que como se está entregando el uso para la residencia habitual, o se está entregando el uso para generar un comercio o para generar una industria, normalmente esos contratos van a tener un espacio de más allá de un mes o dos o tres, o inclusive van a llevar a tiempos de años de contratación. Entonces, esos contratos, por la característica de la permanencia, donde el cambio del arrendatario no va a ser frecuente, sino va a mantenerse constante en el tiempo, y lo principal que va a recibir el arrendatario es el uso, eso va a estar bajo las normas del arrendamiento del Código Civil. Pero el alquiler temporal tiene circunstancias adicionales que se diferencian. ¿Cuáles son? La poca vocación que tiene a la permanencia. Es de más constante rotación, más rápida. Puede estar 3 días, 15 días, puede estar una semana, puede venir otro después de esa persona. Entonces tiene una habitualidad distinta, ¿no? La permanencia no es su vocación, sino que sea de alta rotación. Y lo segundo, que viene a colación también, es que la persona que entrega el bien para un alquiler temporal busca también satisfacerle otro tipo de servicios o necesidades. Tú vas a un arrendamiento con Airbnb o una plataforma, lo que te entregan no solamente es el inmueble vacío, normalmente te lo entregan amoblado, te entregan con cable, te entregan con servicios para poder inclusive alimentarte porque la refrigeradora está llena. E inclusive algunos de titulares del Airbnb vienen y te limpian la casa cada 2 o 3 días, ¿no? Para que tú mantengas una sanidad adecuada en el departamento. Entonces, esa situación, por ejemplo, en el alquiler temporal, ya se aboca no tanto a un arrendamiento, sino tiene un mix con otro contrato del Código Civil. En este caso, estamos hablando del contrato de hospedaje. No vamos a decir que es lo mismo que un hospedaje, pero tiene muchos aspectos del hospedaje. Porque en el caso del hospedaje establecido por el Código Civil, lo que se enmarca es, aparte de darte el uso, también lo que te dan son prestaciones adicionales. Por ejemplo, la alimentación, la limpieza, servicios adicionales para que te puedas mantener en un mejor confort en el área. Entonces, ven que hay una mixtura entre lo que es un arrendamiento clásico, pero también con el contrato de hospedaje. Entonces, en esa mixtura nace estos alquileres temporales. Sí. Y es ahí donde nosotros vamos a preguntarnos válidamente cómo es que estos alquileres temporales podemos considerar que estamos contratando bien a través de una plataforma y saber que es el propietario con el que contratamos. ¿Cómo es que sabemos que el tiempo que vamos a tener ahí va a respetarse? ¿Cómo sabemos si realmente las condiciones que hemos contratado y no se respetan, cómo vamos a exigirlas? ¿Bajo los parámetros de un contrato de arrendamiento? ¿Bajo los parámetros de un contrato de hospedaje? Y lo más importante, y que también lo vamos a tratar en la sesión, las repercusiones que haya por responsabilidades civiles derivadas de algún hecho en particular que haya sucedido en el uso del bien
que me haya perjudicado directamente. Entonces, esas condiciones del alquiler temporal es donde vamos a comenzar a diferenciarlos del contrato de arrendamiento clásico para ver que es una configuración jurídica y también inclusive civil que va a tener una diferenciación que a ustedes va a impactar, ¿no? Principalmente como agente inmobiliario, como personas o como agentes en el sector inmobiliario. Exacto, doctor. Muy interesante lo conversado. En base a esto de los contratos o alquileres temporales, le hago la siguiente pregunta. En el marco del régimen de propiedad exclusiva y común, ¿puede una junta de propietarios prohibir o limitar que el destino desde el uso de su inmueble para alquileres temporales como Airbnb? Correcto. ¿Y qué condiciones debe cumplirse para que dicha restricción sea válida y no oponible en el tiempo? Correcto, es muy buena pregunta porque hemos dicho que una de las premisas del alquiler temporal es que es de alta rotación y que normalmente son unidades que se entregan con la finalidad de habitarse para generar una casa habitación, ¿no? Ya sea casa o sea un mini departamento. Entonces, lo que va a ocurrir normalmente es que estén ubicados dentro de edificios, de departamentos, donde hay zonas comunes y donde se aplica el régimen de propiedad exclusiva de la ley 27157. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que la junta de propietarios y todos mis demás vecinos estén de acuerdo en que yo pueda comenzar a generar el arrendamiento temporal, el alquiler temporal de mi inmueble, sin que ellos se opongan a esa situación? Y es ahí donde vamos a tener que irnos directamente a las normas de la ley 27157 para analizar un concepto importante. Todos los propietarios que viven en comunidad, en estas juntas, siempre tienen que respetar la autonomía privada que se ha dado en el reglamento interno. ¿Qué es la autonomía privada? Está consagrada por el Código Civil y las normas constitucionales que establecen que las personas pueden establecer entre ellas mismas las reglas y condiciones necesarias para una convivencia adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes en su junta de propietarios establecieron que hay una restricción para el alquiler temporal de viviendas, entonces esa condición tiene que ser respetada internamente en la junta de propietarios y no puede generarse una obligatoriedad de que las personas acepten por simplemente el hecho de que yo tengo mi derecho de propiedad sobre mi departamento para alquilarlo libremente. Entonces, acá sí van a tener una limitación, porque el reglamento interno, como fuente de obligaciones que tienen los propietarios de los departamentos, tiene que respetarse y nos constituye una limitante para accionar. Pero ahí es donde también seguramente vamos a entrar en un conflicto, vamos a decir, ¿cómo es posible? Pero si es mi propiedad y yo quiero utilizarla y la he comprado con esta finalidad. ¿Cómo es que ahora que la he comprado con esta finalidad no puedo ejercitar el alquiler temporal si al final es mi derecho? Bueno, el derecho en una propiedad sujeta a propiedad exclusiva y común con reglamento interno está también limitada por las normas que están en el reglamento interno. Entonces, para todos los agentes, personas que nos ven y todos los interesados, la principal herramienta para poder nosotros tener en cuenta que no existe una limitación en nuestro derecho de propiedad para aplicarlo nuestro departamento a un Airbnb o a un alquiler temporal es revisar el reglamento interno. Si el reglamento interno establece una restricción, no podremos alquilarlo. Si no la contempla, entonces sí podemos entrar en la posibilidad de hacer este tipo de alquileres. Y digo posibilidad porque vamos a analizar otras cosas más adicionales, ¿no? Claro, interesante, doctor. Entonces, para resumirlo, es muy importante que antes de comprar un inmueble, revisemos el reglamento interno, que son propiamente las normas de convivencia en las que se rigen los copropietarios, y que en base a ello podamos decidir en un futuro si podemos destinarlo a un contrato de arrendamiento o a un alquiler temporal, como son los Airbnb. Sí, correcto. Y a eso hay que añadir que si bien nosotros a veces no solamente compramos departamentos o unidades de vivienda cuando ya están terminadas, sino las compramos en proyectos inmobiliarios, lo que hay que tomar en cuenta es que en la inmobiliaria normalmente no va a poner ningún tipo de estas restricciones. La inmobiliaria lo que hace es tomar en cuenta el reglamento interno modelo que ha establecido el Ministerio de Vivienda, y ese reglamento modelo no habla nada de limitaciones sobre el Airbnb o algún alquiler temporal, no dice nada de eso.
hubiera alguna inmobiliaria un poco diligente, que antes de escribir su reglamento interno, en pleno proceso de regularización, y tú conoces que va a incluir esa cláusula, bueno, mejor pedirle, oye, déjalo que no lo pongas nada, porque al final lo que nos interesa es que pueda haber de por medio primero una sesión de la Junta de Propietarios donde se converse y se discute ese tema. Si la Junta va a querer o no que exista el alquiler temporal. ¿Sí? Okay. Pero el arrendamiento como tal, inclusive, basado en el arrendamiento clásico que estamos hablando que tiene más permanencia, ese inclusive también podría limitarse. Y podría limitarse con algunas normas, estableciéndose, por ejemplo, previa evaluación de la Junta de Propietarios, quién va a ingresar al ambiente, ¿no? Quién va a utilizar las instalaciones comunes, por ejemplo, o inclusive una evaluación sobre la condición de esa persona si presenta, por ejemplo, antecedentes policiales, penales, judiciales. Entonces, hay situaciones que podrían ser. Entonces, como bien lo ha comentado Dora, el reglamento interno constituyen normas adicionales de limitación a la propiedad. Hay que revisarlas. Importante, doctor. Entonces, considerando lo analizado hasta el momento, ¿puede considerarse que este modelo de negocio basado en operaciones inmobiliarias tipo Airbnb representa actualmente una alternativa rentable o estratégica para los agentes inmobiliarios? Sí, totalmente. O sea, el negocio inmobiliario de un agente inmobiliario o de cualquier persona vinculada al sector, el Airbnb y la alquiler temporal representa una oportunidad grande de negocio. Pero el tema es saber manejar adecuadamente esa oportunidad de negocio. Primero, identificando que la oportunidad que se lance en las redes sociales sea una oportunidad válida. ¿Qué quiere decir esto? Que si es copropiedad, el interés de este departamento de entregarse a favor de otras personas, tiene que haber previamente una validación de todos los copropietarios. Si se quiere que el Airbnb funcione, hay que ver que la Junta de Propietarios no se oponga. Si se quiere que el Airbnb funcione, tenemos que tener las reglas claras sobre el uso de ese bien y que eso vaya de la mano con la plataforma, porque la plataforma digital normalmente te pide muchas condiciones que tú acredites previamente, ¿no? ¿Qué tipo de vivienda es? ¿Cuánto es el metraje? Si tienes las medidas de seguridad, ¿no? Y todas esas condiciones que te puedan establecer. Pero ahí es donde también vamos a entrar en las circunstancias, ¿no? Claro. Eso era hasta un momento dado, pero ahora hay algunas normas que se han dado a nivel de la evaluación que ha hecho el Indecopi y que esto generalmente va a traer una situación de evaluación, lógicamente, por parte de los arrendadores temporales, es decir, estas personas que buscan alquiler el Airbnb, o de los agentes inmobiliarios que van a intervenir para ayudar a hacer este tipo de arrendamiento. Y es porque el Indecopi ya ha establecido una subida de la valla y ha establecido algunas reglas, ¿no? Unos criterios, pero qué mejor que en el tema de Indecopi, que eres tú, Dora, que también, aparte de ser agente, tienes especialidades basadas en el tema de competencia y de temas de Indecopi, que tú puedes dar unos detalles más sobre esta resolución. Sí, claro, doctor. Es importante comentar sobre la resolución 3247 de este año, 2025, en la que la Sala Especializada en Protección al Consumidor tuvo un pronunciamiento específico sobre los alquileres temporales, basados en el caso de Casa Blanca, ubicado en Santa Rosa de Quibes. Los hechos fluyen a partir de que un grupo de familiares se aloja en este centro tipo casa de campo y en el que 2 personas pierden la vida a consecuencia de que hubieron faltas de medidas de seguridad para la zona de piscinas, como cuáles no hubo un botiquín de primeros auxilios, no hubo un acceso a la información de emergencia, no hubo salvataje o boyas y sobre todo no hubo una señalización visible de la zona de la piscina para que ellos tuvieran la existencia de que hay un peligro, ¿no? Cercano. Sobre lo señalado, la defensa de la denunciada alegó que este tipo de alquiler sobre su propiedad no era sobre un negocio específico, sino se trataba sobre un acuerdo privado o sobre un tipo de arrendamiento, como el que hemos estado conversando con el doctor. Y que por ende, al prestar este tipo de cesión temporal o de uso temporal, no calificaba dentro de un servicio al consumidor. Además, también se alegó
que el uso de las redes sociales donde promocionaba este tipo de casa de campo solamente era de manera ocasional, no era de una manera reiterada. Por último, también alegó que había advertido sobre la profundidad que tenía la zona de piscina y que por ende la responsabilidad recaía sobre el consumidor o sobre el huésped en este caso. A lo que la Sala Especializada de Protección al Consumidor rechazó los alegatos, puesto que analizando las pruebas que se habían presentado en todo el proceso, se señaló de que principalmente la prueba principal era que había un registro de todos los arrendamientos que se habían realizado en el año y que constataba cerca de 44 contratos de arrendamiento que demostraban de una manera fehaciente para el tribunal o la sala de que había habitualidad en este tipo de actividades comerciales. Es así que se demostró de que Casa Blanca actuaba como un proveedor inmobiliario y por tanto tenía la obligación de no exponer a estos consumidores a un riesgo injustificado y que más bien debía haber tomado las previsiones del caso para evitar este tipo de accidentes que terminaron en un hecho lamentable. Y bueno, lo que señaló Indecopi es multar a este proveedor Casa Blanca con 20 UITs y señalándole medidas correctivas de que tiene que implementar este tipo de zonas basadas en el reglamento de piscinas y que sobre todo no vuelvan a incurrir en este tipo de hechos, lo cual nos deja a la luz de los hechos esta resolución por la sala en el que el proveedor inmobiliario es aquel que realiza de manera habitual estos tipos de operaciones inmobiliarias con fines lucrativos y sobre todo, sea indirecto o indirecto, va a tener que siempre responder frente a los consumidores. Y también quería comentarles sobre otro caso que hemos podido observar en, pues, moderador, compartir la ordenanza municipal. Gracias. El otro caso que también hemos visto que habla sobre alquileres temporales es en la ordenanza 561 del año 2021, en el que nos dice que estos tipos de alquileres temporales o alquileres vacacionales están prohibidos en viviendas multifamiliares que tienen la zonificación de residencias. Es por ende que no se van a poder realizar acá en el distrito de Miraflores estos tipos de alquileres vacacionales y que, salvo que en la junta de propietarios se especifique de que sí está permitido realizarse este tipo de alquileres. Y esto lo podemos observar en base a la ley 27157 que trata sobre la regularización de edificaciones. Y bueno, doctor, si quisiera algo más que acotar de repente sobre la normativa, algún precedente. No, y te agradezco, Dora, porque le dejo un resumen claro, creo, a todos los que están presentes en la sesión, para que conozcan un poco más de este caso, ¿no? Es de relevancia e importancia, porque más allá de que existe una sanción contra un grupo de personas que ha estado arrendando temporalmente su inmueble, producto, claro, de un hecho trágico como la pérdida humana, lo importante para el aspecto inmobiliario y contractual que nosotros nos vincula en nuestra labor es que cualquier alquiler temporal bajo estas plataformas digitales va a estar siempre supeditada a la existencia de ahora tener adicionalmente que invertir en elementos de seguridad. Exacto. Porque lo que nos pide el Indecopi es, si tú generas habitualidad en el sentido de que siempre concurrentemente y consistentemente durante el tiempo, siempre estás arrendando o alquilando temporalmente tu vivienda, entonces ya no se configura necesariamente un contrato de arrendamiento, sino se configura un contrato relacionado con tipo de hospedaje, pero de consumo. Por lo tanto, el servicio que tú estás brindando no es el de dar el uso del inmueble, sino estás dando un servicio de acomodamiento, de hospedaje parecido, ¿cierto? Claro, vamos a decir, el hospedaje son hoteles, pero esto no es un hotel, pero sí funciona bajo esas mismas condiciones. Entonces el Indecopi ha entendido que también tienen que ponerle más ahínco los arrendadores y poder
dar condiciones de mejor calidad a las personas que se hospedan o a las personas que alquilan temporalmente estas viviendas. Entonces, eso de por sí ya cambia un poco la estructura de lo que era el Airbnb hasta esta época, donde simplemente yo daba mejores condiciones con la finalidad de que me den mejores reseñas en el app, y también eso me genere mejores también contratos, porque va a tener recurrencia de ocupación mi inmueble. Ya no sería tanto eso, sino ahora tengo que darle un buen servicio, no solamente por eso, sino porque la norma que ha establecido Indecopi a nivel de su jurisprudencia es: no lo haces, te voy a sancionar y te voy a imponer multas, y multas fuertes y altas. Entonces hay que tomar previsión en eso a las personas que quieren hacer Airbnb. Eso por un lado muy importante. Y el segundo punto que comentaste sobre el tema de la ordenanza municipal de Miraflores, establece que hay ya de por medio, la municipalidad ha tomado una restricción sobre el ámbito de Miraflores. Ustedes conocen que Miraflores es uno de los distritos que presenta un alto índice de uso de Airbnb, ¿no? También Jesús María, zonas como Lince, ¿no? Todo lo que corresponde a San Isidro, inclusive en algunas zonas, también es así. Pero Miraflores se ha puesto el caso de poder hacer unas restricciones ya normativizadas a través de ordenanza. Y esto hay que tomar una previsión muy clara. En la actualidad no tenemos una norma de alquileres temporales, no tenemos una norma que regule específicamente cuáles son las condiciones de consumo o de utilización de los bienes en alquileres temporales. Y como ya hemos comentado al inicio de la sesión, no podemos aplicarle al pie de la letra las normas relacionadas con arrendamiento, porque el arrendamiento tiene otras variantes, ¿no? En donde no está más abocado al servicio, como sí lo está pensionando ahora Indecopi, que estaría vinculada con el uso habitual del inmueble para brindar un servicio, y con ende que esté vinculado al tema del derecho consumidor. Entonces, hay que tomar en cuenta que si bien no existen normas, sí podemos aplicarle de manera supletoria algunos principios y algunas regulaciones de arrendamiento, de hospedaje y ahora de Indecopi con derecho de consumidor. Sí. Estamos en pro de que deberíamos de buscar ahora sí promover que las normas de alquileres temporales tengan una regulación propia. Miren el ejemplo que nosotros tenemos internacionalmente, y en mi caso he tenido la oportunidad de poder verla in situ en el Colegio de Registradores de Madrid, en España, cuando tuve una visita hace un año y tanto. Hemos podido ver cómo es que la norma que ellos tienen en Madrid sobre la ley de alquileres temporales ha permitido establecer condiciones. Si bien podría ser discutible para todos los ámbitos, pero hay que establecer regulaciones, porque esas regulaciones van a permitir tener claridad, tanto para el que va a dar el arrendamiento temporal, como para el que lo va a recibir, y saber cómo va a poder ejercer sus derechos con la finalidad de que se le resarce en caso haya un mal servicio, y en su caso el arrendador también, en caso se incumpla con las condiciones y que el inmueble se deje en unas condiciones desastrosas, por ejemplo. Entonces, es viabilizar quizás de por medio, pero en tanto no tengamos una norma, consideremos estas explicaciones que estamos dando el día de hoy para aplicarlas en el futuro en el tema de la contratación de alquileres temporales. Dora. Perfecto, sí, como lo que dice el doctor, es verdad, no tenemos una regulación específica para ese tipo de alquileres temporales, pero sí los criterios vinculantes que les he nombrado, y que es importante resaltar que la ordenanza municipal de Miraflores solo tiene jurisdicción sobre el territorio de Miraflores, mas no es vinculante para otro tipo de jurisdicciones. En cambio, el criterio que ha dado Indecopi sí es global y sí está sirviendo de forma de medir, ¿no? De cuál es la responsabilidad que van a incurrir estos agentes que se dedican a los alquileres temporales. Correcto, sí, Dora, y agradecemos también a las personas que están en este momento mandando sus mensajes a través del chat de la reunión. Agradecemos su presencia, entre ellos Renzo, ¿no? Está por ahí Dora también, está también por ahí otras personas más que estoy viendo ahorita, pero agradecerles el tiempo que toman para estar en vivo, porque podemos desarrollar algunas preguntas y también generar de por medio algún feedback en lo que se haya comentado. A veces no somos tan claros porque nos apasionamos en conversar y hablar, sí, pero se puede mejorar eso. Y para todos los que no puedan ver la sesión en vivo, porque a veces el horario es un poco complejo, nos pueden ver en las repeticiones que vamos a estar ahí colgados en nuestras redes sociales. Nuestro moderador también nos va a ayudar ahora con las redes sociales para que puedan ustedes
poder verlas y poder también seguirnos, ¿no? Tanto en el Facebook que estamos ahora transmitiendo, pero también a través del Instagram para que conozcan las actividades que hacemos, a través de el TikTok también que hemos aperturado nuestra cuenta porque estamos publicitando, nosotros generamos papers de conocimiento para que ustedes puedan leerlo, hacemos videos también donde podamos fomentar el conocimiento del tema inmobiliario y tenemos nuestro chat especializado donde tenemos el WhatsApp, el grupo donde tenemos a los agentes inmobiliarios y personas vinculadas al sector inmobiliario también en general que puedan apoyarnos en esta actividad de difundir el conocimiento. Estamos el día de hoy en Miraflores, como le hemos dicho, en nuestras sedes del estudio y hemos, creo, compartido una sesión fructífera con Dora en esta ocasión. Te agradezco mucho el tiempo y unas reflexiones finales para ir cerrando esta sesión porque también tenemos varias actividades y creo que también los que nos acompañan también las mismas. Claro que sí, un gusto y muchas gracias por compartir con nosotros este agradable tema el día de hoy. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, podremos absolvérselo mediante, como le indicó el doctor, el WhatsApp del estudio jurídico, por nuestras redes sociales o a través del grupo de WhatsApp de Inmorret. Fue un gusto poder estar con ustedes. Hasta otra ocasión. Muchas gracias y cuídense mucho y estamos viéndonos el próximo viernes a la misma hora porque todos los viernes vamos a estar haciendo estas transmisiones y a través de nuestras redes sociales síganos para los comentarios que hagamos adicionales de la presente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.